Bienvenidos a una clase más de Física 1. Mi nombre es Edgar Rodríguez. Vamos a continuar con estos temas. Caída libre, que es movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo con aceleración variable. Y vamos a terminar con movimiento en 2 o 3 dimensiones. Caída libre y aceleración variable seguiremos analizándolo como movimiento rectilíneo. Luego, en movimiento en 2 o 3 dimensiones, vamos a considerar en general un movimiento en el espacio tridimensional. Vamos a estudiar siempre las variables cinemáticas en 2 o en 3 dimensiones. Y vamos a hacer uso de el carácter vectorial de estas magnitudes. Cuando se analiza el movimiento rectilíneo, el carácter vectorial se simplifica mucho. Pero cuando ya el movimiento es en más dimensiones, no podemos prescindir del carácter vectorial de estas magnitudes cinemáticas. Bueno, vamos a iniciar con caída libre como un movimiento rectilíneo de aceleración constante. Cualquier movimiento que está influenciado únicamente por la aceleración de la gravedad se llama de caída libre. Un cuerpo que se mueve solo bajo la influencia de la aceleración de la gravedad hacia arriba, o que cae, se mueve hacia abajo, o que describe una parábola, pero si solo actúa sobre el cuerpo la aceleración de la gravedad, se llama de caída libre. Aquí pues vamos a suponer que la fricción con el aire es despreciable y que la aceleración de la gravedad permanece constante cerca de la superficie terrestre. Bueno, como ya estudiamos movimiento rectilíneo con aceleración constante y el movimiento de caída libre es un caso particular de este movimiento con aceleración constante, vamos a utilizar las mismas ecuaciones. Solamente vamos a cambiar los índices que indican que el movimiento ya no es en la dirección X, sino que es en la dirección Y. Eso es convencional. En muchos libros van a encontrar esa nomenclatura, esa convención. Entonces, si ustedes ven, solamente hemos cambiado los índices Y por X. Y hemos escrito para la aceleración de la gravedad menos G, siguiendo la convención de signos. Y suponemos que
los vectores con dirección vertical hacia arriba son positivos, entonces los vectores con dirección vertical hacia abajo serán negativos. Y recuerden que aquí estas son las componentes de los vectores en la dirección vertical. Entonces tenemos las expresiones de movimiento de aceleración constante. V sub y igual a velocidad inicial en y menos g por t. Y menos y sub 0 igual a velocidad inicial en y por t menos 1 medio de gt cuadrado. V sub y cuadrado igual a v sub 0 y cuadrado menos 2g y menos y sub 0. Y la última expresión, que también es en ocasiones de uso. De los parámetros más interesantes en la caída libre es que nosotros lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada y en qué tiempo alcanzó esa altura máxima? Bueno, eso lo podemos averiguar si hacemos ceros en la tercera ecuación. Si la igualamos a 0, conocemos la velocidad inicial y encontraremos el máximo desplazamiento. Esa es la altura máxima alcanzada. Y en la primera ecuación, también si hacemos 0, esa ecuación, encontramos el tiempo en el que alcanzó esa altura máxima. La altura máxima, entonces, es la velocidad inicial al cuadrado entre 2g. Y el tiempo de subida es la velocidad inicial entre g. Eso pues con el proceso que les dije anteriormente en las expresiones anteriores. Y una vez que el cuerpo ha alcanzado su altura máxima, ahí la velocidad se hace 0, pero la aceleración sigue actuando y hace que el cuerpo caiga. Y el tiempo que el cuerpo tarda en alcanzar el nivel en el que fue disparado hacia arriba es el mismo tiempo de subida. Entonces se llama también tiempo de vuelo, 2 veces el tiempo de subida. Estas expresiones es importante recordarlas. Si las recordamos, ahorramos tiempo cuando las queremos aplicar. Bien, ahora estamos en capacidad de contestar esta pregunta. Si usted lanza una pelota hacia arriba con cierta rapidez inicial, digamos v sub 0, esta cae libremente y alcanza una altura máxima h. Un instante t después de que sale de su mano. Ahora, si usted arroja la pelota hacia arriba con el doble de la rapidez inicial, 2 v sub 0, ¿qué nueva altura máxima alcanza? ¿Y en qué tiempo? Exactamente las respuestas que ustedes han dicho. Bueno, vamos a acordar lo siguiente.
Las preguntas y las respuestas que puedan aclarar esas preguntas serán al final de la presentación. Así que ustedes, si tienen alguna duda, vayan anotándola. Y al final habrá un tiempo para responder las dudas, si podemos aclararlas. Espero que, por favor, me cumplan con esa petición. Gracias. Bueno, exactamente, si ustedes utilizaron las expresiones de altura máxima para una rapidez inicial, digamos v sub 0, la altura máxima es v sub 0 cuadrado entre 2b. Pero si la rapidez inicial es 2b sub 0, 2b sub 0 al cuadrado, sería 4 veces la altura máxima alcanzada comparada con la rapidez inicial v sub 0. Y el tiempo de subir, si la rapidez es v sub 0, sería nada más v sub 0 sobre g. Pero si es 2v sub 0, entonces el tiempo de subida sería 2v sub 0 sobre g. El doble de tiempo si se duplica la rapidez inicial. Muy bien. Ahora vamos a abordar siempre el movimiento rectilíneo cuando la aceleración es variable. Y vamos a hacerlo pues tomando un ejemplo. Supongamos que un objeto, un móvil, se mueve con una aceleración 2 menos 0.10 por t. La aceleración es una función del tiempo, ya no es aceleración constante. Supongamos que la velocidad inicial, es decir, la velocidad o la rapidez, a veces nosotros hablamos de velocidad y de rapidez indistintamente, pero la velocidad del vector y la rapidez es la magnitud de la velocidad. Eso solemos hacerlo cuando el movimiento es en una dirección, cuando es un movimiento rectilíneo. Bueno, entonces supongamos que la rapidez inicial cuando empezamos a analizar el movimiento es 10 metros por segundo. Y la posición inicial cuando empezamos a analizar el movimiento es 50 metros, 50 a 50 metros del origen. Entonces nos pide que deduzcamos expresiones para la velocidad y posición en función del tiempo. O sea, la rapidez, ¿verdad? Y la posición en función del tiempo. Nos preguntan cuál es en qué instante alcanza su rapidez máxima. ¿Y cuál es esa rapidez máxima? ¿Y cuál es la posición? Cuando alcanza esa rapidez máxima. Bueno, aquí vamos a hacer uso del cálculo diferencial e integral. Vamos a realizar una integral definida, porque esa es la aceleración, 2 menos 0.10 por t. Pero sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, si hacemos
dv igual a 2 menos 0.10t por dt, podemos realizar una operación de integración desde la rapidez inicial a una rapidez cualquiera, pero esos son los límites de la integral, y desde 0 hasta t, desde el tiempo 0 a un tiempo t cualquiera. Esa es la integral que vamos a realizar. Rapidez inicial, dijimos que era 10 metros por segundo. Y la rapidez o la velocidad en cualquier instante, el límite superior de esa integral. Y la otra integral desde 0 hasta t. Entonces, en la integral del lado izquierdo será b sub x menos b sub 0x. En el segundo lado, en el lado derecho, la integral será 2t menos 0.10 t cuadrado sobre 2. Esto sería una integral de x a la n. La integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1. Entonces, pasando la velocidad inicial al otro lado, al lado derecho del signo, quedaría 10 más 2.0t menos 1 medio t cuadrado por 0.10. Y esa es la expresión pedida para la velocidad en cualquier tiempo. Y sabemos que la velocidad, la expresión anterior, es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces hacemos una nueva integral. Del lado izquierdo integramos dx, desde x sub 0 a x. Y en el lado derecho integramos de 0 a t. Y entonces realizando esa integral, bueno, x sub 0 es 50 metros, si recordamos, y lo trasladamos al otro miembro, entonces queda 50. El integral de 10t. El integral de 2t, t cuadrado sobre 2. El integral de t cuadrado, t cubo sobre 3. Entonces ahí ya aparece t cuadrado sobre 2 y t cubo sobre 3, pero está multiplicado por un medio, eso damos esto. Y esa es la expresión para la posición en función del tiempo. Ahora me dice, ¿en qué instante alcanzó la velocidad máxima? Bueno, aquí vamos a recurrir al concepto de lo que estudiamos también en matemáticas como máximos y mínimos. Una función tiene un máximo o un mínimo relativo donde su derivada se hace cero. Entonces, la velocidad tendrá un máximo donde la aceleración es cero. Entonces vamos a igualar a cero la aceleración y vamos a despejar el tiempo. Esa es la aceleración. Despejando el tiempo. Tenemos que 20 segundos. Entonces, en t igual a 20 segundos, la velocidad tiene un valor máximo. ¿Y cuál es ese valor de la velocidad máxima? Bueno, entonces ahora vamos a evaluar t igual a 20 en la expresión que encontramos antes para la velocidad.
Y eso está dando, allá donde tenemos que, sustituimos por 20. 20 cuadrados. Obtenemos 30 metros por segundo. Y también me piden la posición en ese momento, a dónde se encuentra la partícula. Entonces tenemos una expresión de x en función del tiempo y evaluamos t igual a 20 en esa expresión. Y obtenemos 517 metros. Vamos a hacer un bosquejo de las gráficas para la aceleración, la rapidez, la velocidad y la posición. Observemos que en t igual a 20, la aceleración es 0. La velocidad es máxima. Aquí la pendiente es 0. Es un máximo donde la pendiente se hace 0. Esa función tiene un máximo o un mínimo. Y observamos en esta gráfica de la posición que en 20 hay un punto de inflexión, se llama allí, imagino que ya ustedes están familiarizados, donde la curvatura de la gráfica cambia. Ese se llama un punto de inflexión, que tiene que ver con la segunda derivada de esta función. Aquí es cóncava hacia arriba, tiene que ver con la aceleración positiva, cóncava hacia abajo, tiene que ver con la aceleración negativa. Entonces este es un buen ejercicio para revisar esos conceptos de primera derivada, segunda derivada. Bien, ahora digamos que el movimiento rectilíneo lo hemos estudiado con algún detalle. Vamos a pasar al movimiento en 2 o 3 dimensiones. Y es donde el carácter vectorial de las cantidades o magnitudes cinemáticas no podemos obviarlo. En el movimiento rectilíneo simplificamos, no es que no lo consideremos, pero se hace más algebraico cuando utilizamos pues, las magnitudes como componentes a lo largo de la dirección del movimiento. Bien, entonces es muy importante que nosotros definamos lo que es el vector de posición. Recordemos que un punto en el espacio tridimensional viene definido por 3 coordenadas, x, y y z. Como lo tenemos ahí, en coordenadas cartesianas. Como lo tenemos ahí, x, y y z. Bueno, pues las coordenadas de ese punto serán las componentes rectangulares del vector de posición. Si lo expresamos en función de los vectores unitarios, ya habíamos dicho que en
coordenadas cartesianas, un vector es una combinación lineal de las componentes rectangulares escalares por los vectores unitarios a lo largo de cada eje. Entonces ahí tenemos el vector de posición R es x en y más y en j más z. X, y y z son las componentes rectangulares escalares del vector de posición o las coordenadas del punto que estamos definiendo o de un cuerpo que se encuentre en esa posición. Es de un cuerpo, de una partícula que se encuentre en ese punto de coordenadas x, y y z. Bueno, ahora supongamos que ese cuerpo, esa partícula cambia de posición. Digamos que en un tiempo t sub 1 se encuentra en un punto definido por el vector R1. Después, en un instante t sub 2, se encuentra en otro punto definido por R sub 2. Independiente de la trayectoria, el vector de desplazamiento, así como en el movimiento rectilíneo es la posición final menos la posición inicial, aquí también. El vector de desplazamiento delta R será la posición final menos la posición inicial, pero aquí se trata, como en el caso rectilíneo, de una operación vectorial. Entonces el vector de desplazamiento será R sub 2 menos R sub 1. Que en coordenadas cartesianas vendrá dado por x sub 2 menos x sub 1 y más y sub 2 menos y sub 1, 4, más z sub 2 menos z sub 1, k. Las coordenadas de la posición final menos las coordenadas de la posición inicial, en forma vectorial. Igualmente tenemos todas las magnitudes que se definieron en el momento rectilíneo. La velocidad media, delta R entre delta T. El desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo utilizado para ese desplazamiento. Una expresión vectorial. La velocidad instantánea. Recordemos que la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a 0. Entonces, eso será la derivada de r con respecto de t, la derivada del vector de posición con respecto de t, que tiene tres componentes, de x de t, de y de t y de z de t. Tres componentes. Es decir, las componentes de la velocidad instantánea de x de t, de y de t y de z de t. Recordemos que cuando nosotros expresamos un vector en vectores unitarios, la dirección del vector y su magnitud están implícitas. Esa es la magnitud, la rapidez. La rapidez. Y la dirección, pues podemos expresarla por el ángulo del vector con cualquiera de los ejes. O con un vector unitario, cuyas componentes son los cosenos directores. La aceleración media, delta v entre delta t, cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo
ocupado para realizar ese cambio. O la derivada de la velocidad respecto del tiempo. También tres componentes. dv sub x de t, dv sub y de t, dv sub z de t. Tres componentes. Es decir, en general, ¿verdad? La posición, la velocidad y la aceleración en general son funciones del tiempo. Y también podemos expresar esto como la aceleración, las componentes de la aceleración, como la segunda derivada de x respecto de t, la segunda derivada de y respecto de t y la segunda derivada de z respecto de t. X, y, z son las posiciones o las coordenadas x, y, z en función del tiempo en general. Bueno, lo más interesante acá es de que la velocidad es un vector que siempre es tangente a la trayectoria que describe la partícula en su movimiento. Y la aceleración claro, sí, si el movimiento es en general en dos o tres dimensiones, la trayectoria tendrá curvas. Entonces la aceleración siempre es hacia el lado cóncavo de la curva. Aquí es una gráfica de los vectores de velocidad tangente. Ahí tenemos a la partícula indicada por ese punto. La velocidad es tangente de la trayectoria, pero en esa gráfica la rapidez es constante. La aceleración se debe al cambio en la dirección de la velocidad. La magnitud de la velocidad es constante. Entonces la aceleración aparece en una dirección perpendicular a la velocidad, llamada aceleración normal, y que está dirigida hacia el centro de curvatura instantánea. Ahora, si la rapidez aumenta, habrá una componente de la aceleración tangente al movimiento en la dirección de la velocidad. Siempre tenemos la componente debido al cambio en la dirección, pero tenemos una componente en la dirección de la velocidad si la rapidez está aumentando. Y la aceleración aparece como adelante de la normal. Y si la rapidez está disminuyendo o está frenando el cuerpo, la componente tangencial es en dirección opuesta a la velocidad. Aquí está frenando la componente tangencial de la aceleración en dirección opuesta a la velocidad. Y la aceleración aparece atrás de la normal con respecto al movimiento de la partícula. Aparece atrás de la normal. Está aumentando la velocidad, aparece adelante de la normal. Entonces,
las componentes de la aceleración, la derivada de la velocidad respectivamente a la derivada de las componentes de la velocidad. Y la aceleración, la magnitud, como cualquier otro vector, la suma, la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes al cuadrado. O también, si podemos encontrar la aceleración normal y la tangencial, también esa expresión es válida. Bueno, vamos a llegar hasta acá en cuanto a la exposición de los temas. Continuaremos en la próxima clase con un ejemplo de movimiento en 2 o 3 dimensiones para el caso particular de un movimiento con aceleración constante. Que las componentes de la aceleración en X, en Y o en Z, si existe, es constante. Y vamos a estudiar también proyectiles de corto alcance, que sería un movimiento en 2 dimensiones de aceleración constante. Les sugiero que lean un poco el tema antes de la próxima clase. Entonces, vaya, vamos a pasar a la etapa de preguntas y vamos a ver si podemos aclarar